¿Lo tienen, hermanos? Romanos. Quiero suplicarles a que por favor se pongan de pie. Romanos capítulo 6. Y vamos a darle lectura a estos versículos para atesorar la palabra de Dios en nuestra vida. Y dice la palabra del Señor: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, Romanos en su capítulo 6 nos va a ayudar para que nosotros entendamos sobre este tema, hablando de los versículos 3 y versículo 5. Nos ayuda para comprender un poco sobre este tema, el impacto de una nueva vida. Es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes. En la historia cristiana, en la historia de la iglesia primitiva, tenemos el impacto de una nueva vida transformada. Y vamos a recordar un poco al apóstol Pablo. De ser un perseguidor, un asesino de la iglesia, Dios lo cambia y Dios lo transforma de manera sobrenatural. Y si podemos recordar lo que ha pasado en estos últimos 50 años, hay un hombre que también fue impactado en la vida por la predicación de uno de los misioneros conocidos en Latinoamérica. Y podemos recordar nosotros la conversión de Nicky Cruz, un hombre violento, un hombre lleno de vicio, lleno de ira, de rencor, capaz de hacer de todo. Pero vemos cómo Dios lo alcanzó y cómo Dios lo cambió. Y nosotros podemos seguir nombrando a muchos que algo les ha pasado en la vida. Y es lo que hoy la palabra del Señor quiere ayudarnos para poder nosotros aprender de la palabra de Dios sobre el impacto de una nueva vida. Y el versículo 3, podemos ver este versículo y lo dice de esta manera: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando nosotros pensamos en esta interrogante, mis hermanos, la primera verdad que nos enseña la palabra del Señor es que es un impacto de confesión de fe en Cristo. Hermanos, la confesión de fe en Cristo pareciera ser ridículo para muchos que se han olvidado de la Biblia. Pareciera ser ridículo para muchos que se han olvidado de las grandes doctrinas bíblicas. Pero si hay algo que Dios pone como distintivo en alguien que tiene una vida renovada, una vida de impacto, de nueva vida, es que el Señor claramente nos enseña que es un impacto de confesión de fe en Jesucristo. Y cuando nosotros realizamos bautismo, nosotros debemos de aprender estas grandes verdades a la luz de la palabra del Señor. Nuestra confesión de fe: Jesucristo es el Señor. Él es Señor de señores y Él es Rey de reyes. El bautismo cristiano implica la confesión de Cristo como Señor, constituyendo la identificación externa en su muerte y por ende el salirse o bien del terreno judío, culpable de rechazar a Cristo como su Mesías, o del terreno gentil sin Dios ni esperanza en este mundo lleno de tinieblas, donde solo el impacto de una nueva vida nos revela un impacto de confesión de fe en Cristo, porque esto es lo que va a sobresalir en su vida. Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador,
Jesucristo es mi redentor. Él es el Rey de Reyes. Él me alcanzó, Él me cambió, Él me transformó. Eso marca la diferencia, independientemente si vengan de judíos o vengan de gentiles. Mis hermanos, ese bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para ver la perfección divina y entender sobre lo que la Biblia revela de acuerdo al propósito de Dios, y que todo tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Los profesantes impíos pueden tener la señal externa de una muerte al pecado y de un nuevo nacimiento a la justicia de manera superficial, pero nunca han pasado de la familia de Satanás a la familia de Dios. Recordando que Jesucristo nos enseña: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En aquel tiempo muchos me van a decir: Señor, yo no profeticé en tu nombre. Pero el Señor les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, preparados para el diablo y sus ángeles, preparados para el fuego eterno. Y es porque en la vida cristiana hay falsos, hay falsedad de conversiones. Y hoy la palabra del Señor nos da este distintivo, que el impacto de una nueva vida es un impacto de confesión de fe en Cristo. Pase lo que pase, yo soy seguidor de Cristo. Aunque mi hermano en la fe me traicione, aunque posiblemente dentro del grupo haya alguien que salga con falsedad de creencias bíblicas, va a sobresalir la fe de aquel que tiene puesto su mirada solo en Jesucristo. La naturaleza corrupta llamada hombre viejo, porque derivó de Adán, nuestro primer padre, en todo creyente verdadero está crucificada con Cristo por la gracia derivada de la cruz. Y esto debe de ser nuestra confesión de fe, pase lo que pase. Hermanos, cuando nosotros tengamos esa confesión de fe sólido solo en Jesucristo, estamos listos para todo. Todo, porque de todo puede existir o puede llegar en lo que es la naturaleza de la iglesia, porque la iglesia brilla en medio de un mundo que está lleno de tinieblas, y que a veces las tinieblas llegan dentro de la misma iglesia, porque a veces hay falsedad de conversiones y puede ser traicionero. Recordemos a Judas. Judas, pensemos un poco, tuvo el maestro perfecto, tuvo al evangelista perfecto, tuvo al amigo perfecto, tuvo al hermano perfecto, estuvo con Dios hecho carne perfectamente. Pero sin embargo, no es que Jesús fue mal maestro, no es que Jesús había malicia en su corazón. Él fue capaz de traicionarlo. Salió a luz que su confesión de fe era falso. Salió a luz que su confesión de fe no era sólido. Entonces el impacto de una nueva vida es un impacto de confesión de fe en Cristo, que pase lo que pase, aunque vengan vientos, pase lo que pase en el desarrollo de la vida espiritual, el Señor va a mantener con firmeza a aquellos que tienen puesto su fe en el autor y consumador de la fe. Mis hermanos, aunque esté debilitado y en estado moribundo el hombre de fe en su peregrinaje sobre esta tierra, aunque todavía lucha por la vida en someterse a la voluntad de Dios, Dios lo sigue llevando de victoria en victoria por la victoria de Jesucristo, porque esa confesión de fe tiene poder para sostener al auténtico Hijo de Dios. Y mis hermanos, si esto es lo que nos ayuda a entender sobre esta confesión de fe, todo el cuerpo de pecado, sea lo que sea que no concuerde con la santa ley de Dios, debe de ser rechazado, para que el creyente no sea más esclavo del pecado, sino que viva para Dios y haya dicha en su servicio, como el impacto de una nueva vida por su confesión de fe solo en Cristo, porque esto siempre lo va a mantener Dios como testimonio ante todas las naciones. Y cuando nosotros recordamos que la Biblia nos enseña que Dios le dio un nombre sobre todo nombre a su Hijo, es para que nosotros comprendamos que también tiene una iglesia sobre la tierra, auténtica,
una iglesia que en realidad ha sido alcanzado por la gracia de Cristo y que esta confesión de fe solo en Jesucristo los va a sostener en medio de cualquier tormenta. Y para nuestros jovencitos que ahora se acababan de bautizar, es para recordarles y enseñarles a ellos lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios, que el impacto de una nueva vida es un impacto de confesión de fe en Cristo. Han existido pastores falsos, han existido maestros falsos, han existido grupos falsos, se han contaminado grupos con la falsedad, pero ha existido esa confesión de fe sobre todas las dificultades en la historia de la iglesia. Y esto es lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios cuando bautizamos, recordando lo que significa que el impacto de una nueva vida es un impacto de confesión de fe en Cristo. Debemos sostener nuestra fe, que solo Jesucristo tiene poder para sostenernos, para que esa confesión de fe llegue hasta todas las naciones, porque Él sigue siendo Señor de señores. Hay otra gran verdad en el versículo 4, por favor quiero que lo leamos. Dice de esta manera, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Escuchemos esta otra gran verdad: así también nosotros andemos en vida nueva. El impacto de una nueva vida, mis hermanos, también es un impacto de testificar nuestra fe en Cristo. Y es aquí donde la iglesia debe de reflexionar para ver cuánto de poder, cuánto de valor hay en su vida, cuánto de integridad hay para responderle y obedecerle a su Señor, si en realidad testifica de Jesucristo en su hogar, con sus vecinos, en el colegio, en la universidad, en su trabajo, sea donde sea. Es llamado el cristiano a testificar de su fe. La moda de hoy en día es que muchos ya no hacen esto. La influencia del humanismo, del ateísmo, que de alguna manera marginan a aquellos quienes supuestamente son cristianos muy extremistas, nos hace ver que la fe de muchos como si que no tuviera ese poder. Y la palabra de Dios nos hace recordar que para testificar, miren lo que hace sobrenaturalmente la palabra de Dios: y me seréis testigos. Cuando venga el Espíritu Santo, dice: y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hablamos a veces mucho del Espíritu Santo, pero a veces hay cobardía en nosotros por no testificar de nuestra fe. Nos da vergüenza o nos apena, o que qué nos van a decir o qué dirán. Y hermanos, lejos de tener el poder del Espíritu Santo, damos mal testimonio de nuestra fe. Pero acá nos está enseñando la palabra de Dios que el impacto de una nueva vida es un impacto de testificar nuestra fe en Cristo, sea donde sea. Cada uno de nosotros tenemos que entender que nosotros, sepultados juntamente con Él, puesto que estamos unidos por la fe con Él, como lo simboliza el bautismo, su muerte y sepultura se convierten en nuestra realidad, en su resurrección, para una nueva vida brillante en este mundo, a pesar de la oposición del mundo. En vida nueva. Esto es cierto si nosotros en Cristo morimos y fuimos sepultados con Él, por lo cual también nos hemos unido con Él en su resurrección para andar en luz en medio del mundo que vive en tinieblas. Testificar, mis hermanos, de nuestra fe, para los que ya son maduros lo gozan y lo disfrutan. Pero para aquellos quienes están empezando a crecer en su vida espiritual, les cuesta a veces. Y para aquellos quienes han descuidado la oración y la meditación de la palabra de Dios, también les cuesta dar testimonio de su fe. Les da vergüenza hablar de Jesucristo. Y a veces porque no tienen ganas de hacerlo. Una irresponsabilidad que, lejos de demostrar que sea íntegro, temeroso, obediente a la palabra de Dios, solo saca luz que están pasando momentos difíciles, inestables de su vida espiritual, porque no se atreven a testificar.
La iglesia como si que fuera una iglesia muchas veces valiente en cuatro paredes. Somos buenos para afinar programas, buenos para tantas actividades, pero cuando ya tenemos que hablar del evangelio con aquellos quienes son enemigos del evangelio, como si que ese poder ya no es muy fuerte. Algo anda mal. Pero cuando bautizamos, yo les enseñé a estos jovencitos que lo que simboliza, lo que significa cuando se les bajan el agua, muerte al pecado, y al levantarse, resurrección a una vida nueva. Que lo que significa es que nosotros aprendamos a andar con Cristo, a testificar de Cristo que somos nuevas criaturas, que algo Él ha hecho sobrenaturalmente en nosotros y vamos a caminar para gloria y honra de nuestro Señor. Mis hermanos, nuestra vida posee una nueva cualidad y carácter, un nuevo principio vital. Y esto alude a la regeneración del creyente para que entienda que no está solo y que si él depende de la fe en su Señor, va a aprender también a testificar. Si confiesa que Jesucristo es el Señor, también va a aprender a testificar de su fe, sea donde sea. Al extremo de que a algunos a veces hasta les da vergüenza de llamar hermano en la calle. Más de algún hermano de casi ya los 40 años de ministerio que a veces solo hacen la mano así. Y a veces no es porque no quieran hablar, sino porque hay otros compañeros cerca de ellos y les da vergüenza que les digan hermano. Y de todo hay en la vida cristiana. Pero tenemos que comprender que el Señor nos está enseñando que el impacto de una nueva vida nos ayuda a comprender que es un impacto de testificar nuestra fe en Cristo. Vean lo que le pasó al apóstol Pablo, un hombre incansable de testificar de Cristo. Vean lo que le pasó a Nicky Cruz hasta el día de hoy, congreso por allá, conferencia por allá, mensajes evangelísticos por allá, predicando a jóvenes, predicando a ancianos, predicando a adultos. Incansable el hombre. Y quizás nosotros no seamos usados en miles y masas, en cantidad de miles, pero el principio no cambia. Ya sea que testifiquemos a uno, a nuestro vecino, o a dos, o a tres, o a 10 o a 50. Hermanos, no nos avergoncemos de nuestra fe. Testifiquémoslo con nuestra vida. No solo el hablar, sino con nuestra forma de vivir. Y entonces podemos nosotros comprender, mis hermanos, que es probable que en la iglesia primitiva el bautismo se realizara el bautismo por inmersión para que dieran esta gran enseñanza en su profundidad para comprender qué es muerte al pecado y resurrección a una vida nueva. Y aunque históricamente algunas formas de bautismo que se dieron después de la iglesia primitiva ya no era por inmersión, trajo muchas complejidades en la vida de muchos grupos cristianos. El bautismo por inmersión simboliza que somos sepultados con Cristo, sumergidos bajo el agua y resucitados a una nueva vida con Él, al salir del agua para andar en luz en un mundo de tinieblas. La ceremonia del bautismo simboliza la unión de la persona con Cristo y su incorporación a Él por la obra exclusiva del Espíritu Santo. De ahí que a partir de ese momento la persona tenga el poder de vivir una vida nueva para testificar de su fe santa y agradable al Señor en este mundo. Por esto es un impacto de testificar nuestra fe en Cristo, porque esto agrada al Señor. Si nosotros no maduramos en ese aspecto, tenemos desniveles en nuestra vida espiritual y el Señor va a tratar con nosotros cuando nos avergoncemos de Él, testificándolo con nuestra boca, pero también con nuestra vida. Pero hay otra verdad, mis hermanos, donde yo quiero terminar, lo que dice el versículo 5. Si ahí tienen sus Biblias, dice de esta manera, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. Noten esta última cláusula. Dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, la otra verdad que encontramos sobre el impacto de una nueva vida también es un impacto de fe con esperanza. Si es un impacto de fe con esperanza, nos ayuda a comprender que el creyente y la iglesia tienen el deber de presentar la fe en toda su riqueza y sobre todo en la esperanza de la eternidad que está sobre todos los años que el hombre conoce en su poca comprensión. Porque Jesucristo es el Señor del tiempo. Él está más allá del tiempo. Él está más allá de lo que Él mismo ha creado para que nosotros comprendamos lo que Dios quiere para nuestra vida. El impacto de una nueva vida es un impacto de fe con esperanza. Jesucristo nos da una fe con esperanza que está sobre el tiempo que Él mismo ha creado. La fe con la esperanza dará el privilegio al creyente para disfrutar un cielo nuevo y una tierra nueva. La nueva vida en Cristo es diferente. Es una vida de integridad que, aunque pase por este tiempo temporal de la vida humana, su propósito es disfrutarlo por toda la eternidad, por la esperanza dada en Cristo, por su resurrección. Nuestra vida no termina acá. Nuestra vida sigue. Y cuando morimos, el apóstol Pablo lo describe de esta manera: que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque hay esperanza en la eternidad. Le damos gloria a Dios por eso. Y lo que marca la diferencia, hermanos, más que estar en un cielo nuevo y en una tierra nueva, más que ver lo que describe lo que hay en ese cielo nuevo y tierra nueva, tiene que ver con el esplendor de la gloria de Cristo, tiene que ver con la persona de Cristo, disfrutar de su señorío, disfrutar, hermanos, de ese privilegio que Dios nos da para seguir adorándole al Señor, para que toda gloria y honra sea para Él, porque los ángeles le adoran. Y cuando se cumpla toda palabra por la eternidad, también su iglesia que va a llegar allá en el cielo va a seguir adorándole, porque ha empezado esa adoración desde aquí en la tierra. Mi hermano, si es un impacto de fe con esperanza, la nueva vida en Cristo es diferente. Es una vida de integridad que, aunque pase entonces por tiempo temporal de la vida humana, siempre su propósito será disfrutarlo por la eternidad, porque es la esperanza en Jesucristo, tal y como lo revela en su palabra. La fe con la esperanza incluye la venida de nuestro Señor. Dichosos aquellos que van a ver la venida del Señor. Dichosa aquella generación que no va a ver muerte, sino va a ver con toda claridad en lo que es la vida real sobre esta tierra cuando aparezca Jesús sobre la tierra. Dichosa aquella generación que va a testificar que Cristo cumplió su palabra, pero dice la Biblia que los que se anticiparon a esa verdad son los que han muerto en Cristo antes de que eso suceda. Y mis hermanos, la fe con la esperanza incluye la venida de nuestro Señor por segunda vez por su iglesia, como también la glorificación del cuerpo como promesa para su iglesia. Dichosos aquellos que vamos a tener ese privilegio de tener un cuerpo glorificado, que hasta aquí es un misterio. Como lo describe la Biblia, que toda la materia ya no tiene poder sobre ese cuerpo, pero que eso está en su momento. Todavía se tiene que cumplir. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Y cada uno de nosotros, cuando vemos esa fe con esperanza que incluye todas estas promesas, la fe en la esperanza del creyente siempre anhela adorar, vivir, amar, servir a su Maestro resucitado por toda la eternidad. Lo que Dios empezó en este mundo temporal en su vida, lo llevará con el propósito eterno para su gloria, para que llegue el momento en que se cumpla la palabra de Dios, que todos los que están delante de su trono le adoren. Toda potestad, todo lo que Él ha criado, ángeles, arcángeles,
Y cuando llegue su iglesia, le van a seguir adorando. La fe y la esperanza en Cristo disfrutará de una vida plena y perfecta, libre de la ausencia del pecado, porque es un impacto de fe con esperanza. Va a llegar ese momento. Pero mientras que estemos sobre esta tierra, a veces nuestra carne nos tienta. Nuestra mente nos tienta para no pensar como Dios piensa, para no sentir como Dios siente, para no actuar como Dios actúa, para ir o tomar decisiones contrarias a lo que revela la Biblia. Mientras que estamos en este mundo somos tentados a hacer eso. Pero mientras más nos sometamos a Dios, más doblemos rodillas, más meditemos en la palabra de Dios, vamos a comprender lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios, que el impacto de una nueva vida es un impacto de fe con esperanza. Dios está obrando en nosotros y Él va a seguir obrando hasta que Él cumpla toda promesa. Y entonces hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre el impacto de una nueva vida, que es un impacto de confesión de fe en Cristo. Jesucristo es el Señor. Es un impacto de testificar nuestra fe en Cristo, en palabra y en vida. Pero también es un impacto de fe con esperanza, que no solo vamos a vivir temporalmente sobre esta tierra, sino tenemos vida y vida en abundancia por toda la eternidad, desde que conocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y llegamos a sus pies solo porque un día llegamos arrepentidos, reconociendo que necesitamos de un Salvador porque somos pecadores. Y yo quiero darle las gracias al Señor porque Dios ha tocado la vida de estos jovencitos. Quisiéramos que hubiera más, pero no podemos obligar a nadie para que se convierta. Pero oramos para que hayan más conversiones. Queremos ver una iglesia de poder y fortalecida, hermanos, testifiquemos. Queremos ver una iglesia que de verdad el Señor esté obrando dentro de su iglesia. No olvidemos estas verdades, que el impacto de una nueva vida es un impacto de confesión de fe en Cristo, es un impacto de testificar nuestra fe en Cristo, pero también es un impacto de fe con esperanza, para que entendamos, hermanos, que todo lo que hacemos debe de honrar a nuestro Señor, porque Él nos ha prometido de plenitud de vida para toda la eternidad, para su gloria y para su honra. Felicitamos a los jovencitos. Sigamos orando para que se conviertan más y se bauticen más. Sigamos testificando. Confesemos que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos.